En el capítulo de hoy tenemos Extended AI y tenemos Apoteosis. Vamos a ver solamente esas dos cositas, pero va a ser muy jugoso porque vamos a aprender a mejorar nuestras armas, nuestra armadura y también a tener máquinas mucho más rápidas. Bienvenidos a un nuevo episodio de All the Mods 10 to the Sky. Perdón por todos estos días sin capítulos, pero el de hoy espero que sea jugoso, interesante y muy educativo. Bueno, educativo de alguna manera, espero que aprendan algo mejor, porque es lo ideal, es lo que quiero con estos videos. Todos estos días no grabé porque he estado muy indeciso con el tema de la construcción. Primero dije que iba a ser como una especie de torre como china. Al final no me gustó, o al final como que no logré la idea. Luego pensé como en una especie de castillo y pues salió algo. No es la gran cosa, ya les voy a mostrar bien cómo se ve por dentro y pues la idea, pero no está terminado, le falta mucho de hecho, pero pues tiene escaleras y tiene ya una base principal. Pues seguramente después le voy a poner como cosas a los lados, de pronto otras torres, con el tiempo lo iré viendo, pero pues algo así. También puede que le cambie los colores no me convencen al 100%, creo que es como lo más básico que usé por ahora, para ya después mirar a ver si de pronto lo cambio o le agrego cosas o quién sabe. Pero pues básicamente por esto es que estos días no he grabado, porque pues en realidad hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y de hecho hoy lo primero que vamos a hacer es quitar este cable que está atravesado por acá. Moví el control de Applied Energistics acá, entonces en este segundo piso está absolutamente todo. Ahí están los crafters, ahí está las unidades de proceso, más crafters y más máquinas. Entonces esto lo voy a arreglar. Esto es a lo que quiero avanzar el día de hoy y precisamente vamos a hablar de Extended AI. Extended AI, como su nombre lo dice, es parte de Applied Energistics, por eso es el AI. Bueno, no es directamente parte de Applied Energistics, es algo extra que tiene Applied Energistics. Bueno, y no es directamente Applied Energistics, de hecho es como un add-on, como algo, un mod aparte que tiene Applied Energistics que le agrega más cosas a Applied Energistics, obviamente. Le agrega prácticamente cosas que funcionan muchísimo más rápido. Y pues todo lo referente a Applied Energistics tiene algo o una máquina como extendida de alguna manera. Prácticamente casi todo está extendido. Y pues con extendido refiere a que tiene más espacio y que trabajan más rápido. Lo que quiero con esto eventualmente es, y lo más rápido posible de hecho, cambiar todo esto, cambiar estos processing units, cambiar estos crafters y estos providers y cambiar también estas máquinas por sus versiones avanzadas. Y de hecho las versiones avanzadas son una cosa extremadamente loca. Trabajan demasiado, pero demasiado rápido. Es algo increíble y pues prácticamente ya con eso quedaríamos más tranquilos en cuanto a temas de crafteo. Prácticamente y casi que cualquier cosa se craftearía de forma instantánea, casi todo, si no es que todo. Y eso es a lo que quiero llegar. No vamos a llegar a eso el día de hoy. Para hacer eso que quiero hacer, las unidades de crafteo y todo eso toman muchísimo tiempo y muchísimos materiales. De hecho, ni siquiera sé si lo voy a hacer dentro de un video, porque en realidad es muchísimo el tiempo que se demora crafteando. No sé si ya tengo los materiales. Antes de eso tenemos que hacer los Gears de los que hablé en videos anteriores. Entonces, pues eso es lo que quiero llegar. Por hoy, lo que sí quiero cambiar es de pronto estos Molecular Assemblers y Pattern Providers y estas máquinas que crean los procesadores que ya conocemos de Applied Energistics, pero los crean de una manera muchísimo más rápido. Pero antes de hacer eso, hay algo que quiero hacer. Bueno, entonces pasa que en Apoteosis ya estoy prácticamente casi en el último tier. Lo último que me falta para desbloquearlo es derrotar al Ender Dragon, al dragón. La verdad no estoy muy seguro si voy a poder con eso. Lo dudo mucho, la verdad. No estoy muy seguro de que lo logre. Lo dudo mucho nuevamente, pero lo vamos a intentar. Y pues vamos a ir al End desde el comienzo. Vamos a conocer el End. Y vamos a ver cómo ingresamos al End, ¿cierto? Hay dos maneras de ingresar al End. La primera manera y la más fácil a mi parecer es este End Cake. Se hace súper fácil y pues es un ponquecito. Para ingresar al End simplemente pues nos comemos el ponquecito, ¿cierto? Ahí está, se ve muy raro. Y la segunda manera es con Ars Nouveau. Ars Nouveau tiene una isla o una tableta que invoca una isla que tiene un End Portal. Y pues básicamente esto es toda la sala de que tiene Minecraft normal. Tiene un spawner, entonces es una muy buena manera. De hecho, esto es muy fácil de hacer también si se dan cuenta. Y es una manera muy fácil de, entre comillas, farmear spawners, porque cada que usamos una de estas tabletas, que nuevamente es muy fácil de hacer, podemos sacar un spawner de esto. Simplemente ponemos la tableta, genera todo el área del portal del End, cogemos el spawner con Silk Touch. Y luego si volvemos a usar esto en el mismo lugar, con el mismo Ritual Bracer, va a generar todo exactamente igual, incluyendo el spawner.
Entonces prácticamente lo único que va a agregar es el spawner porque es lo único que vamos a quitar de ese momento, ¿cierto? Entonces pues es una muy buena manera. Seguramente eventualmente lo vamos a hacer si en algún momento decido hacer algo con spawners. Por ahora no es necesario. Por ahora vamos a hacer la manera fácil porque no estoy seguro si voy a poder con ese Ender Dragon. Antes de irnos vamos a intentar usar apoteosis, de hecho un poquito. Vamos a intentar mejorar nuestra ropa lo que más podamos y vamos a ver que estas dos mesitas, de hecho solamente una, de hecho, bueno, vamos a ver esta porque de hecho esta no la conozco. En la última vez que usé apoteosis solamente existía Starry Forging Table y tiene una interfaz totalmente diferente. Esta Augmenting Table no estoy muy seguro cómo funciona, pero bueno, vamos a comenzar por esta. Vamos a ver qué podemos ponerle a nuestra espada. Tengo un montón de Godforge Pearls, que esto es como lo mejor. O sea, hace que mi espada normal se vuelva una espada mítica. Y tengo tres opciones en las que puedo escoger que hacen que mi espada obviamente haga más daño, ¿cierto? Y aparte, si se dan cuenta en la parte, por ejemplo, en la parte de abajo, me agrega 3 sockets. O sea, puedo agregarle hasta 3 gemas a esta espada, lo cual es buenísimo porque también tengo muchísimas gemas. Entonces, en mis tiempos, esto, pues yo podía simplemente poner acá el que yo quisiera. Ahí me dice que le falta 10 sigilos de reverse. Es Sigils of Reverse. De hecho, son muy fáciles de hacer. Acá los tenía. Son Gem Fuse Slate, que pues es Deep Slate con un montón de Gem Dust. Bueno, un solo Gem Dust y eso genera 8 de esos. Y luego de eso lo juntamos con otros 3 Gem Dust y salen 6 por cada uno. Entonces es bastante fácil de hacer. El Gem Dust, si me preguntan de dónde sale, tengo un montón de gemas acá. Montones de gemas. Acá pues generalmente saco las azules, las verdes, por ejemplo estas también. Estas blancas no son las mejores, entonces las puedo gastar. Y simplemente las pongo acá, le doy clic en este martillito y pues puedo ir sacando cosita por cosita. Y así es como genero Gem Dust. Y ya simplemente podemos venir acá, ponemos nuestra espada, ponemos los sigilos que nos pide y bueno, esta última de hecho pide otros 3 niveles de encantamiento. Los 3 niveles de experiencia simplemente pues como su nombre bueno, como dice ahí en la parte de abajo, dice que pues tengo que estar en nivel, o al tener al menos 150 niveles, perdón. Y entonces pues al que tener los 150 o más de los 150 niveles ya puedo usar el último que se supone que entre comillas debería ser el mejor, ¿no? Este dice que los teleports de los drops de los mobs se teletransportan hacia nosotros, aplican Sundrain al enemigo, los enemigos que están por debajo del 22% de la vida van a ser eliminados y dice que el aire me ignora 47% de durabilidad, mientras que este tiene loot piñara, que eso es algo hermoso, eso se me había olvidado de hecho. Cuando por ejemplo, derrota el Ender Dragon, hay una probabilidad del 4% en este caso de que salga más del drop que bota ese dragón. Entonces, de hecho, este me interesa mucho más. Tiene 3 gemas, tiene loot piñara, me da más velocidad. Dice que los enemigos por debajo del 24% de la vida van a ser ejecutados. E ignora el 53% de durabilidad. Entonces, bueno, eso prácticamente hace que dure más el arma, pero pues no importa porque tiene mending. Entonces, no importa mucho. Esto entonces creo que esta es la mejor. Voy a escoger esta. A mi parecer es la mejor. Y puedo hacer lo mismo con la armadura, por ejemplo. Entonces, puedo ponerla acá y me va a dar otras 3 opciones. Acá puedo escoger lo que yo quiera. Y va a ver exactamente lo mismo al parecer. Va a pedir Sigil of Rebirth y dependiendo. En este caso me está dando cosas entre comillas legendarias o míticas, que es como el nivel más alto porque estoy usando Godforge Pearls. Si usara, por ejemplo, no sé, este Arcane Sands me daría cosas épicas, este me daría cosas raras, estas uncommon y estos últimos common. Obviamente queremos mítico, entonces por eso estamos usando esto. Y bueno, acá ya simplemente es revisar el que mejor les parezca a ustedes, el que mejor consideren que les quedaría mejor. Por ejemplo, en este caso para mí creo que es este. Entonces simplemente lo van escogiendo y lo van mejorando. Y después de esto, pues también me falta subir esta armadura Netherite. Entonces voy a hacer todo eso, voy a mejorar mi armadura y todo, pues lo más que pueda. Si pronto hay alguna cosa que no les gusta de todas las opciones que les dan, pueden escoger cualquiera y vuelven y ponen las botas y pues les va a pedir más materiales, pero pues pueden volver a escoger algo diferente. Y ahora por el Augmenting Table, que de hecho es lo nuevo que no conocía hasta el momento, es algo hermoso. De hecho, según me estoy dando cuenta, digamos, ahorita les hablé del looting piñara. Acá sale como festive. Entonces me deja mejorarlo. Dentro de un 3 a un 6%. Me deja como también cambiarlo, como sí, pues, escoger algo diferente o incluso mejorar ese mismo. Solamente que pues como nos damos cuenta pide montones de niveles, 225 niveles, 175 niveles, lo cual pues digamos que no me pesaría mucho porque pues tengo experiencia por montones allá en esa granja. Entonces esto está muy bien también. Para ponerle una gema a cualquier arma, armadura, lo que sea, simplemente en una smithing table ponemos el arma o lo que le quieran poner la gema, más la gema y ahí si se dan cuenta queda en uno de esos sockets. Pues ahora esta cosa tiene más 4 de sharpness y si tuviera más gemas podría ponerle más gemas de eso y pues el arma quedaría rotísima. Y bueno, por ahora vamos a ir así. Vamos a ir con armadura todo menos el pecho de Netherite y una espada de Netherite y vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver cómo nos va. Y simplemente dándole clic a ese pastel, llegamos al end. Entonces desde acá lo importante es que tenemos acceso a nuestro inventario, tenemos acceso, claramente estamos volando, entonces está muy bien. Y el dragón ya está, entonces vamos a ver qué tanto daño le hacemos y qué tanto daño nos hace. Y bueno, al parecer está bajito el daño que estamos haciendo y esta cosa se cura también. Entonces va a ser un reto en realidad. Ya que estoy acá y aprovechando que tengo al dragón escupiéndome, entonces voy a tomar por montones de Dragon Breath. Bueno, pues lo que más pueda, ¿no? Y bueno, ahora sí este señor vamos a ver cómo logramos porque pues no nos hace daño, en realidad no hace nada, pero nosotros tampoco es que le hagamos mucho daño a él. Lo mejor por ahora es destruir todos los cristales y luego sí atacarlo y pues hacer daño cada que se pueda en realidad. Me hace mucha falta, yo creo que en el siguiente capítulo voy a avanzar en Ars Nouveau para tener el librito porque me hace mucha falta el daño de lejos. Este es como el mejor momento en el que puedo aprovechar para hacerle todo el daño que pueda. Y la verdad pensé que iba a ser mucho más difícil, pero no, está siendo muy fácil en realidad. Nos ayuda mucho el hecho de que estamos volando y nos ayudó muchísimo el mejorar las armas y todo eso. Y la armadura, porque creo que si no ya me hubiera matado un par de veces. Pero pues sí, es solamente tiempo, paciencia y darle muchas veces a este señor en la cabeza. Ya casi lo tenemos. Está apenas creo que como a 2 golpes más. 1 y 2. Y ya está. Hemos derrotado al Ender Dragon. Vamos a ver qué tipo de luz nos dan. Dragon Heart de Draconic Evolution. Ok, interesante. Tenemos nuestro huevito normal de siempre. La espada pega durísimo. Y creo que no botó nada más. O sea, solamente bota corazón del dragón. Y claro que queremos llevarnos este huevito. De hecho, es muy importante llevarnos este huevo porque con este solo huevito podemos farmear ese mismo huevo infinitamente. Entonces, la antigua técnica de la antorcha. Y vamos a ver, entonces tenemos acceso al Pinnacle. Vamos a activar y vamos a ver que tenemos por acá 47% de probabilidad de que salgan flawless, las gemas, y 10% que salgan perfectas, que son las que queremos. 25% de probabilidad de que salgan más que todo voces y armadura y cosas míticas, lo cual está genial. Y un 65% de que salga épico, entonces vamos a tener mucho épico. Tenemos más 100 de suerte y más 125 de experiencia ganada, hermoso. Y por último, los monstruos van a tener más 16 de armadura, más 20 de como fuerza de armadura, más 25 de penetración de armadura y más 20 de protección de penetración de armadura. Entonces son mucho más fuertes los enemigos, pero vamos, el loot que vamos a conseguir va a ser muchísimo mejor. Y pues también teniendo en cuenta que pues tenemos una granja, ¿no? Entonces, bueno, vamos a rescatar Minecraft. Y bueno, de vuelta en nuestra granjita. Entonces esto tengo entendido que debería estar generando más loot y de hecho más experiencia claramente. Por ejemplo, miren esta espada, tiene 4 sockets para ponerle gemas. Tiene robo de vida, está genial esta espada. El problema es que si no estoy mal, es como de hierro. Sí, es de hierro. Entonces no sirve de mucho, pero bueno. Si se preguntan qué pueden hacer con todas esas gemas, las gemas todas se pueden mejorar. Anteriormente no estoy seguro si todavía funciona de la misma manera, pero si juntaban 3 gemas en un gem cutter, si no estoy mal, ¿qué se llama? Sí, señores. Pueden mejorarlas junto con polvo de gemas, si no estoy mal. Eso lo veremos más adelante. Y ya con eso completado, que era lo único que quería hacer en cuanto a apoteosis, vamos a dejar que eso siga consiguiendo materiales allá abajo de esa granja y vamos a pasar entonces a extender ahí. En el capítulo anterior les comenté al final cómo se comenzaba con este mod. Tenemos que hacer estos Entro Crystals y esos Entro Crystals tenemos que convertirlos en Entro Dust, o sea, polvo, simplemente poniéndolo en un inscriber, los va a espichar y los va a volver polvo. Con ese Entro Dust, lo que vamos a hacer es que pues vamos a querer intentar mantener siempre Entro Crystals en nuestro sistema, porque si no vamos a tener que conseguir Entro Dust cada que queramos hacer algo y pues eso obviamente no lo queremos hacer, ¿cierto? Simplemente con 32, que es lo inicial, hacemos 64 y eso, digamos, estos 64 podemos convertir 64 de polvo y bueno, así sucesivamente y ir pues haciendo ese proceso, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para mantener una cantidad de un material en específico en nuestro sistema? Solamente hay una opción y de hecho es también con Applied Energy Sticks y es una cosa llamada Requesters. Son EMI Requesters, son muy fáciles de hacer si nos damos cuenta, son simplemente dos coprocessing units y listo, simplemente lo ponemos cerca a algo para que conecte. Entonces en este caso está conectado prácticamente por este parent provider y este parent provider está en Scala y bla 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 bla. Y este señor lo que hace es que vamos a necesitar entonces dos cosas. Vamos a necesitar el Dust. Este Dust entonces son 32 que necesitamos al comienzo y vamos a necesitar Fluix Crystals. Estos también son 32, entonces vamos a craftear 32 y
por ahora, solamente por ahora, los vamos a multiplicar. Si se dieron cuenta, eso se crafteaba en una estación totalmente aparte y diferente de todo esto. Un reaction chamber, de hecho es el que está acá abajito. Ya teníamos uno anteriormente. Podemos de una vez venir y crear la receta para que cree el 64 dentro de Dust y podemos pues simplemente pedirle que vaya creando y creando y creando, pero pues al comienzo sí vamos a tener que enviar de a poquito. Pero vamos a decir que haga 64. Me dice que le faltan 32 porque pues están en mi inventario. Vamos a decir que haga 64 ahora. Listo, 64. Ahora vamos a decir que haga otro 64. Dice que le falta el Dust. Entonces tenemos que enseñarle al sistema a que haga el Dust. Entonces vamos a hacer otra vez 32 de Dust. Ir generando uno por uno. Y mientras tanto vamos a ir configurando este requester. Entonces tenemos Entro Crystals y Entro Dust. Entonces le vamos a decir que siempre va a necesitar Entro Crystals en el sistema para poder craftear el Entro Dust. Entonces lo que queremos es mantener la mayor cantidad posible de Entro Crystals en batch. Acá bueno, le estoy diciendo que haga 1000 en batch de uno, o sea, va a ir crafteando uno en uno. Le puedo decir que craftee de a 64 y también a este señor, a este sí le vamos a decir que haga 64 de un solo batch. Entonces hasta que no acabe todo este proceso, no va a dejar craftear el resto. Cuando sale en amarillo es porque dice que está crafteando. Cuando sale en rojo dice que le faltan ingredientes. Ya que nos damos cuenta que va a ir haciendo uno por uno. Y bueno, se preguntarán entonces, ¿para qué sirve ese entro, no? Porque pues estamos haciendo por montones, pero no sabemos eso para qué sirve. Esto solamente tiene un pequeño problema y es que hasta que no haga todos esos 1000, esto no se va a desocupar y este señor siempre va a estar ocupado. O sea, prácticamente no voy a poder craftear nada desde mi sistema, o sea, pidiéndole que lo craftee porque solamente tengo una CPU. Tendría que hacer otra CPU para hacer procesos por aparte, pero pues siempre va a está ocupado. O bueno, al menos no siempre, pero sí mientras tenga que craftear esto o cualquier otra cosa usando requesters. Lo primero que queremos hacer con Entro es uno, los circuits lasers. Estos circuits lasers son exactamente lo mismo que un inscriber. La única diferencia es que hacen procesos mucho más rápido. Por ejemplo, le puedo pasar todo un cubo de Skysteel y va a ser 9 circuitos. En un cubo de oro y va a ser 9 circuitos y bueno, así sucesivamente. Hace que todo sea muchísimo, muchísimo más rápido, ¿cierto? Antes de eso tenemos que hacer un Crystal Assembler porque todos los procesos se llevan en el Crystal Assembler. El Crystal Assembler es extremadamente fácil de hacer. Solamente pide un tanque y un Extended Machine Frame que son solamente 4. Lo único raro o difícil son los 4 Infused Ingot que se hacen también dentro de un Reaction Chamber, igual que los Entro Dust o los Entro Crystals, junto con un poquito de agua. Muy fácil, no tiene nada de ciencia. Tenemos Extended Molecular Assemblers, que pues bueno, es lo mismo, son 4 Molecular Assemblers juntos, trabajando muchísimo más rápido. Tenemos Pattern Providers extendidos, que pues también tienen más espacio, simplemente tienen más espacio para guardar más patrones. Una interfaz que también pues lo mismo nos agrega más espacio para agregar más cosas o para enviar más cosas o sacar más cosas del sistema. Tenemos un wireless connector, que es lo que queremos hacer. Esto ya se los va a explicar específicamente cómo se hace. Al craftear esto nos da 2 cubos. Uno se pone cerca al control y el segundo se va a poner en el lugar en el que queremos conectar las otras cosas. Conectamos el cable al primer conector y el segundo cable saliendo del conector y es como si estuviese conectado directamente al control. Es hermoso. Tenemos Extended Drives, que pues como su nombre lo dice, pues deja guardar más discos. Tenemos Inscribers extendidos, que también no tienen mucha ciencia, solamente que llevan más procesos al mismo tiempo. Y pues bueno, está también este assembler de Matrix Frame y bueno, hay muchas cosas más. De hecho, esto no lo vamos a ver el día de hoy. Nomás para hacer esto, pide todas estas cosas. Y esto vamos a necesitar un montón de cada uno de estos. Este también es un montón lo que vamos a necesitar. Y vean lo que pide cada cosa de eso. Entonces estoy pensando muy bien qué hacer antes para conseguir todos estos materiales porque vamos a necesitar un montón de Entro. Y como se dan cuenta, hacer Entro al comienzo es extremadamente lento. Mientras se craftea lo mínimo que necesitamos de Entro, vamos a poner este extractor a que genere más huevos de dragón porque pues eventualmente puede que los necesitemos. Esto tiene que quedar así. Y este tiene que quedar mirando hacia abajo, mirando hacia el cofre. Entonces vamos a ponerlo acá. Y luego vamos a poner el huevo de dragón sobre él así. Y ahí va a comenzar a generar más huevitos de dragón. Bueno, de hecho esto me sobra acá. Eventualmente vamos a necesitar huevos de dragón. Y pues bueno, tener demás no hace estorbo, no pasa nada generar los demás, entonces pues vamos a tenerlos ahí un rato mejorando, o bueno, procesando y creando más. Otra cosa que les recomiendo desde ya es que hagan esto. Esto está generando
montones y montones de Matter Balls, porque eventualmente vamos a usar muchos Matter Balls. De hecho, vamos a necesitar Singularities más que todo, pero pues esto se demora mucho tiempo. Mientras que los Matter Balls permiten craftear Singularities y es mucho más rápido hacer, si se dan cuenta. Así que por segundo se genera más de una, yo creo. Entonces es muy importante hacer esto. Esto está con una pipe pasándole agua infinitamente, porque este zinc es agua infinita, a estar pasando agua infinitamente a este Matter Condenser que tiene un storage component de 256K, y si se dan cuenta pues se llena en segundos, y cada que se llena está generando Matter Balls y las está viendo hacia este cofre. Esto no va a quedar así, esto eventualmente lo voy a quitar de ahí, pero pues es mientras tanto, eso lleva ya mucho tiempo ahí trabajando, entonces eventualmente yo sé que voy a usar esos Matter Balls, entonces es importante ir trabajando en ese proceso mientras estamos haciendo otras cosas. Estoy pensando hacer otra de estas, pero me da un poco de pereza en realidad porque siento que la voy a cambiar muy rápido, pero sí va a crear al menos otro par de esas, yo creo. Y listo, bueno, ya con eso tenemos otras dos, entonces estamos un poquito más tranquilos. Ahora sí podemos hacer entonces primero que todo el Crystal Assembler, porque sin el Crystal Assembler no podemos hacer absolutamente nada. Yo ya hice la receta por acá. Vamos a pasar a hacer uno nomás y vamos a esperar a que salga. Fue bastante rápido, de hecho. Este señor lo va a poner como por acá. Este tiene un problema. Recuerden que cada uno de estos cables transfiere solamente 8 canales. En este llaman 3, 6, 7, 8. O sea que ese cable ya está transfiriendo todos los canales que puede transferir, por lo cual no le podría conectar ninguna otra cosa a esto. Entonces lo que vamos a hacer es que, bueno, de hecho también necesitamos otro pattern provider. Y este, si se dan cuenta, dice Missing Channel. Device Missing Channel. Entonces tenemos que conectarle otro cable. Por ahora esto lo voy a hacer un poquito a lo maldita sea. Esto no va a quedar así, se los prometo. Por ahora es mientras avanzo nomás que quiero conectar esto de alguna manera a este cable que está acá abajo. Y listo. Entonces este señor ya debería quedar funcional. Efectivamente. Esto está así lo maldita sea nuevamente. Después lo voy a quitar, después lo voy a arreglar para que quede bonito, se los prometo. Porque lo que queremos hacer con esto es generar el pattern para hacer los slicers, y para eso pues de hecho nos faltan varias cosas, pero antes de hacer los slicers vamos a hacer primero lo que hablamos, los wireless connectors. Para eso necesitamos solamente hacer dos por ahora. Eventualmente yo generalmente hago más de uno, es muy fácil de hacer, simplemente lo vamos a dejar haciendo. Y también vamos a necesitar solamente una wireless setup kit. Esto lo vamos a usar toda la vida, solamente vamos a necesitar una. Nos pide una singularity, y por eso es que es importante poner a hacer todo ese proceso desde mucho antes. Las singularities, aparte de, pues, de que se pueden hacer como les expliqué anteriormente, también se pueden hacer con lava y con Matter Balls. Pero ya tengo acá una buena cantidad que voy a guardar en mi inventario. Importante en el Crystal Assembler configurar el output para que quede por abajo, o bueno, por donde sea que lo tengan, pero configurar. Con eso ya tengo mis dos wireless connectors y solamente estoy a la espera de el wireless setup kit, y listo. Esto funcionaría de la siguiente manera. Lo primero es que vamos a tomar una de las caras de nuestro control, y pues bueno, lo que yo generalmente hago es que lo pongo hacia abajo, y generalmente pongo las caras de la parte inferior de todo el control. Vamos a poner un connector acá, vamos a dar shift click para limpiar cualquier cosa en caso de que haya, y ya luego de eso le vamos a dar clic, simplemente eso va a quedar como conectado. La tarjeta va a quedar conectada a este wireless connector. Ahora quiero quitar todo este cable, ¿cierto? Entonces, para quitar todo ese cable, lo más cercano que tengo vendría a ser, para que pues todo quede bien conectado y escondido de alguna manera, vendría a ser como, creería que un poco escondido acá. Acá tengo conectadas dos cosas. Tengo conectado el control de todos estos barriles, y esto continuamente están enviando todo a nuestro inventario, ¿cierto? Y también tengo conectados unos exporters que están enviándole los materiales a todos estos reactores, ¿cierto? Entonces lo quiero poner, yo creo que un poco escondido acá. Creo que lo puedo dejar incluso como por acá. En realidad no importa mucho dónde lo dejen. Digamos, si no les interesa mucho cómo se vean las cosas, lo pueden dejar literalmente en cualquier lado. Y yo sí, ustedes saben que tengo un poco de toque. Entonces le vamos a poner, creería que quedaría bien por acá. Y ahora simplemente le damos clic y queda conectado. Acá de hecho le puedo hasta dar clic y me muestra la posición. Le puedo dar otro clic acá y me va a poner allá en rojito donde está el otro conector. Y ahora desde acá puedo sacar cables hacia cualquier lado para conectar las máquinas que
yo quiera conectar, lo cual eso es una facilidad hermosa que nos brinda Extender AI. Y por otro lado también tenemos nuestros 8 slicers hechos. Todos estos señores son los que van a reemplazar los inscribers. Cada uno de ellos, lo ideal es que cada uno de ellos haga algo en específico para así aumentar la productividad, o incluso si quieren aumentarla aún más, pueden agregar todos los patrones, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 a cada uno de los circuit slicers, y así si necesita, no sé, por ejemplo, printed silicon para craftear en todos los circuit slicers, o también si quieren que solamente craftee algo en específico, solamente le ponen el patrón para que craftee solamente eso. Y eso es como el abre bocas para Extender AI. No los voy a aburrir como siempre con el resto de crafteo. Todo lo que falta es mucho crafteo, mucho crafteo. Tenemos que craftear, podemos craftear incluso coprocessors más grandes. Podemos craftear nuevamente los assemblers, los pattern providers y todo mucho más grande. Y por ahora nos va a servir porque lo que vamos a querer craftear de ahora en adelante va a ser algo bastante grande. Eso lo vamos a ver en unos cuantos capítulos más adelante por hoy. Y como siempre, les agradezco por haber visto este video. Espero hayan aprendido algo, espero esto haya sido de ayuda para ustedes. Me ayudan muchísimo si pueden suscribirse a mi canal, dejar un comentario, incluso un like. Nuevamente les agradezco. Muchas gracias por ver este capítulo. Tengan un lindo resto de su día y nos vemos en el próximo video.